lo que yo puedo decir es que debemos agradecer la vida de Ifigenia Martínez, porque todo el tiempo le estuvo dando su compromiso, su entrega absoluta a las causas de la democracia, de la igualdad y la justicia a este país, pero no en abstracto, sino de manera muy clara. Cuando fue directora de la Escuela Nacional de Economía, después Facultad de Economía, formando a tantos jóvenes, y por cierto, por estas fechas, en el 68, ella respaldó plenamente a los jóvenes que exigían diálogo con el presidente y que luego fueron reprimidos, y posteriormente dentro del PRI, junto con otros muy destacados mexicanos, con Cuauhtémoc Cárdenas, con Porfirio Muñoz Ledo, con Rodolfo González Guevara y otros más, exigían democracia, formaron corrientes adentro del propio PRI. Ella formó una corriente a la que la gente cariñosamente le llamaba los ifigenios en esa época, porque era una mujer con liderazgo, mostraba su convicción, pero siempre además con mucho optimismo, con mucha fe en que las cosas podían ir a mejor. Decidió romper con el PRI y fue una de las fundadoras del PRD. Yo la conocí desde mucho antes, pero en esa época pude observarla de cerca, con la amistad, con el cariño, con la camaradería que se fue formando a esa gran maestra y gran amiga que fue Ifigenia. Cómo ella contribuía para que formáramos una fuerza política que realmente influyera en el rumbo del país. Siempre su generosidad y su calidad y su capacidad presentes, y yo lo que creo es que hoy celebremos su vida, debemos celebrar esa vida fructífera. Y por cierto, una mujer que cuando no se usaba ese término rompía techos de cristal, rompió techos de cristal. Aquí ya todo el mundo, y ustedes lo han relatado muy bien, fue la primera mexicana en obtener un doctorado en Harvard. Fue embajadora junto con Porfirio Muñoz Ledo en Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ni más ni menos, es decir, con una visión universal, y una mexicana comprometida también con que las mujeres se apropiaran del espacio de decisiones públicas. Fue subsecretaria de Hacienda, senadora, diputada, y su determinación, porque lo puedo decir con convicción, fue que quería entregar esa banda presidencial a la primer mujer presidenta de México. Hizo un escrito todavía que no se leyó en esa sesión, pero que debe conocerse, porque fue un escrito muy sentido, mostrando lo que para ella significaba el entregar esa banda presidencial. Y creo que su legado estuvo presente permanentemente a México, a los mexicanos y mexicanas. Sabe que con esto se acaba de derribar una de las mentiras que se difunde en redes sociales de que se forzó a la maestra Ifigenia a acudir a esa toma de protesta. Bueno, yo les puedo decir que algunas amistades desayunábamos con ella con cierta frecuencia en su casa, y ella quería estar ahí, quería estar. Era una mujer pública en el sentido más amplio y consistente del término. Cuando le plantearon ser presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ella dijo que sí, quería estar ahí. Y además yo puedo decir, era su espacio. Se apropió del espacio público y lo hizo un espacio en el que ella podía estar, y tenía una enorme alegría. Ahí estuvo acompañada ese día, como en otras ocasiones, por su hijo, muy generoso siempre con ella, sus hijas, una de ellas doctora, que además la impulsó a aprender tai chi, hacía ejercicio con su tai chi toda la vida, muchos años, eso le daba mucha fortaleza. Sus nietos generosísimos y con un enorme cariño, y estuvieron ahí acompañándola porque ella quería estar. Una mujer además de gran voluntad y de una gran lucidez hasta el último momento. ¿Qué recuerdos se lleva usted de la maestra Ifigenia? Todo el cariño, la amistad, la generosidad, la calidez de Ifigenia, y además su inteligencia y su gran entusiasmo siempre, su optimismo. Una mujer muy optimista en los momentos más duros. Recuerdo cuando nos reuníamos en su biblioteca en Coyoacán, después de que rompieron con el PRI y todavía antes de formar el PRD, y ella tenía el optimismo de que saldríamos adelante, y le decíamos
la corregidora, porque ahí nos reuníamos a tramar qué hacer. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. ¿Estuvo en el Gracias. Partido Socialista en el PSUM? No, pero su papá fue miembro del Partido Comunista, el papá de Del Ifigenia, en el PC, su papá. Y ella una mujer dentro del PRI muy de izquierda, también muy cardenista. Muy cardenista. Y Pero no en el fundadora- PSUM. No, ella fue fundadora del PRD. Cuando se fundó el PSUM y cuando se quedó el PSUM, ella todavía estaba en el PRI y ya estaban debatiendo internamente que debía democratizarse y rompieron porque el PRI, bueno, creo que hasta el día de hoy no logró democratizarse. ¿En alguna ocasión a usted le comentó, o en esas pláticas que usted nos dice en la biblioteca, esta situación en la que ella estudió, creció, se desarrolló, que no era una situación fácil por las mujeres, ¿no? En esa biblioteca no, en esa biblioteca lo que había era análisis y debate muy intenso sobre el rumbo del país, sobre qué hacer. No, las conversaciones más personales eran en su comedor, en su sala, en su cocina, en los viajes que hicimos, tantos viajes compartiendo. En esos largos trayectos es cuando ella conversaba. ¿no? ¿Y En le la comentó algo de biblioteca la era el situación de debate. las mujeres en ese momento? Bueno, ella debatía. Tuvimos un cierto diferendo en el PRD cuando estábamos elaborando los documentos básicos, porque junto con Porfirio yo era muy promotora de las cuotas de género. Ella en ese momento no estaba convencida, decía que no era necesaria la cuota, sino que había que abrirse paso, y lo decía porque ella se lo había abierto pues a golpe de voluntad y de gran fortaleza, y yo convencida de que no todas tenían esas condiciones y que habría que impulsar las cuotas. Después de que ya logramos las cuotas como una obligación, posteriormente, años después, ella dijo las cuotas son necesarias, porque hay tantas resistencias que son necesarias.